Muy bien. Entonces, sí, porque la verdad es que si no se recuerda a los queridos sobrinos, la vida sería terrible. A ver, entonces, yo lo besito, tranquilo. A ver. Bien. A ver, ¿se puede ver la pantalla, sí, jóvenes? Sí, sí se ve, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, 8:02 empezamos nuestra clase, ¿sí? Voy a hacer puntual porque tengo un compromiso también más tarde, así que vamos a empezar de una vez. Bien, entonces hoy día tenemos nuestra clase de proteínas y acá les he colgado una imagen en la cual ustedes pueden ver un par de ratitas, ¿cierto? Entonces, esto es uno de los, son imágenes de uno de los estudios clásicos, ¿no? De Osborne y Mendel del año 2011, esto lo publicaron. El estudio es un poco más antiguo, sí. Entonces, en este estudio, como ustedes pueden ver, se ve un par de ratitas que son de la misma camada, ¿no? La de arriba está alimentada con caseína y la segunda está alimentada con gliadina, que es una proteína insuficiente en un aminoácido. Entonces, podemos ver la diferencia que hay en cuanto a lo que es el crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, proteínas ha tenido a lo largo de la historia un papel muy importante y se le ha dado pues todo ese énfasis, por así decir, al punto que se le ha considerado en muchos casos el nutriente más importante, ¿no? Más importante. Por lo tanto, los alimentos que se le ingerían eran de suma importancia, dejando de lado a las frutas y verduras, ¿no? Entonces, las proteínas, vamos a ver hoy día el contenido, importancia de la dieta, requerimientos, métodos para estimar efectos de la deficiencia o excesos, las fuentes alimentarias y algo sobre calidad nutricional de proteínas. Importancia de la proteína en la dieta. Ustedes ya han tenido la clase hace una semana. Bueno, hasta ayer habrán estado estudiando, me imagino, pero de ayer a hoy día habrán observado algo. ¿Cuál es la importancia de la proteína en la dieta, jóvenes? A ver, no va a ser un monólogo, ¿ah? ¿Por qué es importante la proteína en la dieta, jóvenes? Por su función estructural. Una de sus funciones, ¿no es cierto? Muy importante, estructural. Si no fuera así, pues imagínense, seríamos realmente pues amorfos, sin forma, ¿no? Forma nuestro músculo, con la piel, el cabello, las uñas, es decir, es parte estructural. ¿Qué otras funciones más cumplen? Materia prima para hormonas, enzimas. Muy bien, son materia prima para hormonas, para enzimas. ¿Todas las proteínas son enzimas? No. No, pero ¿todas las enzimas son proteínas? Tampoco. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué proteína, qué enzima no es proteína? Bien, entonces tenemos, por ejemplo, jóvenes aquí, dentro de la función enzimática, aquellas proteínas que ayudan a por ejemplo, al tema de la coagulación de las proteínas. La papaína, por ejemplo, ¿no? Y yo aprendí eso cuando estuve en Cusco y echaban pues papaya a la carne. Sí, pero qué raro. Vean ustedes, yo ya era profesional, pero no tenía muy claro la función de la papaína. Entonces, uno sigue aprendiendo siempre. Sí, dígame. Profe, la ribosima es una enzima y no es una proteína. Ah, ¿qué cosa es? La ribosima Sí. son ARN con actividad catalítica. ¿Podríamos llamar a eso enzima? Sí, son moléculas de ARN que actúan como enzimas. Que actúan como enzimas. ¿Ya?
A ver, gracias. Vamos a revisar eso. Entonces les decía, por ejemplo, que la papaína tiene una función de suavizar la carne, ¿no? Tenemos funciones aquí hormonales, defensivas, transporte, contráctil, en fin, diferentes formas de funciones que tiene la proteína y de ahí su importancia, ¿no? Dentro de eso tenemos la hemoglobina, por ejemplo, la actina, la miosina, ferritina, ¿no? Que sirve de almacén del hierro. Caseína, una proteína importantísima que ha sido en muchos años utilizada para hablar de lo que es la calidad de proteína. Cuando se han hecho estudios de PER, que ustedes van a ver después para la parte de práctica, por ejemplo, no se la ha considerado una proteína muy completa, por saber que agregarle metionina. Y tenemos a la albúmina considerada una proteína, pues la mejor proteína de todas, la mejor proteína alimentaria de todas. Entonces, ustedes ven aquí al costado les he puesto algunas fuentes alimentarias. ¿Qué hay sobre requerimientos y recomendaciones nutricionales de proteínas? Esto es parte de los conceptos. Uy, acá se ha corrido. Bueno. Cuando hablamos de lo que son necesidades o recomendaciones, a veces se menciona como si fueran sinónimos, ¿no? Nos decimos tus requerimientos, tus recomendaciones, tus necesidades, y son cosas distintas. Son aspectos diferentes, muy relacionados, pero diferentes. Entonces, las necesidades metabólicas son aquella cantidad de proteína que se necesita para que el organismo funcione bien, y es parte endógena. Tus depósitos para que funcione muy bien el organismo. Pero para que funcione muy bien el organismo, se tiene que consumir esa proteína con la dieta. Entonces, esa cantidad de proteína que se consume con la dieta se llaman requerimientos dietarios, ¿de acuerdo? Entonces, esos requerimientos dietarios es la cantidad mínima de proteína que tiene que ser consumida con la dieta para satisfacer nuestras necesidades metabólicas. Entonces, son cosas diferentes, ¿verdad, jóvenes? Y luego, cuando se habló de lo que son recomendaciones dietarias, vienen a ser estos requerimientos más 2 desviaciones estándar más. Entonces, las necesidades metabólicas son una cantidad menor corporal que debe ser satisfecha entonces con requerimientos dietarios, que son proteínas que vienen con la dieta, pero que satisface es la cantidad mínima que se necesita para satisfacer nuestras necesidades, lo mínimo. Y recomendaciones es una cantidad mayor que satisface pues al 97% de la población, 97.5% de la población. Entonces su cantidad es mayor. Eso nos tiene que quedar clarísimo, jóvenes, porque vamos a ver después el EAR, el RDA. Entonces, requerimientos lo vamos a conocer como el EAR, ¿de acuerdo? EAR. Recomendaciones son las RDA. Según diferentes organismos, adquieren algunos nombres algo diferentes, pero en términos generales es lo mismo. Conceptualmente es lo mismo. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, doctor. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, requerimientos dietarios de proteínas. Según el informe técnico de FAO del 2007, y en términos generales nos dice lo mismo también IOM, ¿qué viene a hacer esto? Entonces hemos dicho, ¿no? Son las dosis más bajas de proteína ingeridas con la dieta, para compensar aquellas pérdidas orgánicas de nitrógeno en personas con balance de energía positiva, de energía a nivel balance energético. ¿Cuándo no va a haber imbalance? Cuando hay síntesis tisular, ¿no es cierto? Cuando se está en crecimiento, por ejemplo, se está sintetizando leche materna. Pero algo más importante es moderados con actividad física. Entonces, proteína está relacionado con lo que es energía. De ahí que se relacionan ambos términos de manera muy cercana, ¿no? Bien, entonces, pero en niños, en mujeres embarazadas o que dan de lactar, se agrega una cantidad más de proteína para formar esos tejidos o para secretar leche.
pero que tiene que ser a un ritmo compatible con la buena salud. Entonces, cuando nosotros hablamos de requerimientos, recomendaciones en el curso, nos hablamos siempre del tema de normalidad. Y cuando hablan estos informes, hablan en términos de normalidad. Bueno, entonces ya hemos visto qué cosas son requerimientos, ¿no? Sí, diga. Oh, quiere ingresar a alguien, creo, ¿no? A ver. ¿Ingresó? Sí, ¿no? Ya. A ver, entonces. Bien, tenemos entonces el otro término, recomendaciones nutricionales, ¿no? Entonces son específicas porque se refieren a un determinado grupo de edad, a un sexo, a un peso y a un estado fisiológico. Cuando decimos estado fisiológico, entonces decimos que está en gestación o cuando se está en periodo de amamantamiento. Las recomendaciones nutricionales también se puede llamar ingesta segura de proteínas. Vean ustedes, tiene varios términos que significan en el fondo lo mismo. Entonces, recomendaciones como tal puede llamarse ingesta segura de proteínas, puede llamarse dosis inocua de proteínas también, y viene a ser lo mismo. Entonces, decíamos que es la cantidad de proteínas recomendada para cada grupo de edad y que se pesa como en gramo por kilogramo de peso aceptable. Entonces, cuando hablamos de peso aceptable, significa que si una persona está con exceso de peso, no podemos nosotros mantenerle con ese exceso de peso. Ni cuando está muy delgada, tampoco le podemos mantener con ese peso de delgadez, sino que tiene que ser con su peso apropiado. Pero tiene una particularidad, jóvenes, cuando se habla de ingesta segura de proteínas, según FNB, según FAOMS-1, que se refiere a proteínas de alto valor biológico. ¿De acuerdo? De alto valor biológico. Entonces, no es pues proteína de dieta mixta, sino son proteínas de alto valor biológico, por lo general proteínas de origen animal. Aunque también indican que hay algunos estudios que han logrado proteínas de origen mixto, pero que tienen un PDCAS, que vamos a ver más rato, es un PDCAS, es decir, la calidad de proteína es muy buena. Lo han logrado. Entonces, con ese tipo de mezclas, se ha logrado también esta ingesta segura de proteínas o recomendaciones nutricionales o dosis inocua de proteína. ¿Sí? Entonces, para el infante, decíamos, jóvenes, que no se puede pues calcular aplicando métodos, ¿no es cierto? Sino que tienen que ser menos invasivos. Entonces se recurre a lo que es la leche materna para el caso del infante. Lo que se hace entonces es estimar cuánto de proteína hay en esa leche materna y en todo lo que significa, pues se valora. Me parece que hemos visto de alguna forma en las clases anteriores y se va evaluando el nitrógeno y la proteína que hay en diferentes componentes de la leche materna. Entonces se mide, ¿no? Cuánto el bebito toma de esa leche, cuánto de proteína hay en esa leche, pero no es en cualquier madre ni en cualquier niño, sino que son niños que están creciendo de manera sana y son madres que están pues bien alimentadas. Y se dice, ¿no? Si estos niños crecen con esa cantidad de leche, entonces lo mismo necesitan los demás niños. Esa es la lógica, ¿de acuerdo? Para el caso del infante, cuando hablamos de ingestas adecuadas.
Entonces, para los demás grupos etarios se han utilizado algunos métodos, pero por lo general es el método del balance nitrogenado y el método factorial. Como les decía acá, les pongo aquí hasta los últimos informes oficiales de las organizaciones que ya mencioné anteriormente, ¿no? de IOM, FDB o de FAOMS 1. Entonces, hasta el momento, los métodos que nos informan estas organizaciones vienen a ser prácticamente el balance nitrogenado y también el método factorial. Bien, entonces, ¿cuáles son esos métodos para estimar los requerimientos nutricionales? Dios mío. Ya está. A ver. Bien, entonces, ¿cuáles son esos métodos para estimar los requerimientos y recomendaciones? Ya hemos mencionado. ¿Cuáles eran, jóvenes? Recién lo hemos mencionado. ¿Cuáles son? El balance nitrogenado. Balance nitrogenado y método factorial. Cuando hablamos de método factorial se refiere a factores. Entonces, a través de diferentes formas, inclusive evaluando lo que es los depósitos de proteína en los diferentes tejidos, se van sumando cada uno de esos depósitos, como es el caso de la leche materna, en el caso en el feto, en los tejidos maternos, para calcular cuánto es el requerimiento de proteínas durante el embarazo. Entonces acá se llama deposición, aunque más sería más depósitos, ¿no? De proteínas en el feto. Entonces los depósitos de proteína se evalúan según los tejidos del feto, la placenta y todos estos compuestos que tenemos aquí nosotros. Y al final se evalúa en a los 10 semanas, 20 semanas, 30 semanas. Entonces, tenemos nosotros que al final se dice que los requerimientos de proteína durante el embarazo equivalen a unos 925 gramos de proteína. Entonces, son sumas perdidas por factores, ¿no? El balance nitrogenado es aquel método que se le llama estándar de referencia, ¿no? Estándar de referencia. En nutrición, casi todos son estándares de referencia. El único estándar de oro, ¿cuál era? Hemos dicho, jóvenes. ¿O cuál es? El agua doblemente marcada. El agua doblemente marcada es nuestro único gold estándar que tenemos hasta el momento. Casi todos los métodos tienen sus limitaciones y el balance nitrogenado no escapa de esas limitaciones. Entonces se le utiliza, ¿no?, para definir aquellas concentraciones mínimas de proteínas en la dieta. ¿En qué consiste? Que se suministra durante varios días una concentración de proteínas o la concentración de algún aminoácido esencial o indispensable, o ambos, ¿no? O sea, depende de qué es lo que el balance de qué se va a evaluar. Entonces se recolecta la orina y las heces en periodos de 24 horas para medir la excreción de nitrógeno. En términos generales, el balance nitrogenado, ¿qué es? Es el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado. Entonces, el nitrógeno excretado es el urinario y el fecal. Ese es el balance nitrogenado en términos generales. Y otros estudios de balance nitrogenado también son clásicos y permanecen hasta ahora. Recordemos, jóvenes, que el último informe de FAOMS 1 es del 2007. El de IMFNB es del 2005. ¿Hace cuántos años? Para ese entonces, el 2003 pues estaba reciente, ¿no es cierto? Y tenemos este método del balance nitrogenado y donde se halla que tanto para hombres como para mujeres adultos el resultado es el mismo. Entonces se calcula y se dice que 0.66 gramos de proteína por kilogramo de peso por día para ambos sexos. El balance nitrogenado nos va a dar los requerimientos, no nos da recomendaciones. Cuando hay un método como el balance nitrogenado para estimar
cuánto es que lo mínimo que se tiene que ingerir, entonces decimos que hablamos de lo que son requerimientos, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Cualquier cosa me interrumpen. Si lo sé, estupendo. Si no lo sé, lo averiguamos entre todos. Bien. Tenemos nosotros que esta FAMS 1, el 2007, nos habla y nos da información de proteínas de buena calidad. Bueno, es lógico, ¿no? Porque a partir de algo que es ideal, tendría entonces que estimarse aquello que no es, pues, como se debe consumir. Recordemos que FAMS 1 nos haya estas recomendaciones, porque acá son recomendaciones, en base a proteínas de buena calidad, ¿de acuerdo? A estas proteínas de buena calidad, cuando se hizo los cálculos en 1985, que es la penúltima referencia, el último informe de FAMS 1, el penúltimo es el 1985 y el último es del 2007, hace bastantes años. Entonces, al del año 1985, en Cavendish, la Fundación Cavendish hacen unos cálculos para corregir, por así decir, la proteína que provenía también de alimentos de buena calidad. ¿Por qué? Porque nosotros no comemos pues solamente proteínas de buena calidad, sino que consumimos proteínas de dieta mixta, ¿de acuerdo? Entonces le hacen unos cálculos y aplica una digestibilidad verdadera de 0.80 a 85% y un cómputo aminoácidico del 90% tomando en cuenta la leche o huevo. Al hacer estos cálculos, esta corrección a la proteína de alto valor biológico, entonces haya estas cantidades, ¿de acuerdo? Que son evidentemente mayores, pues. Ahora, si bien esto es del año 2007, aquí es la cantidad de proteínas que se recomienda para el adulto es de 0.83. En el año 85 era de 0.75. Entonces aumenta. Tenemos esto, digamos, como un informe, si se quiere, pues oficial, porque es de las Naciones Unidas, es de la ONU. Entonces, esto es más que todo para el conocimiento y para que tengamos en cuenta que la proteína que nos recomienda FAMS 1 es de proteína de buena calidad. Pero nosotros no tenemos proteína siempre de buena calidad, sino proteína de dieta mixta, ¿de acuerdo? Entonces, a esta tabla yo les había pedido que agreguen la información de Matsumoto del 2023. Pero me parece que no vamos a dejarlo aquí, sino en otra tabla que viene posteriormente. Les voy a llamar para que me digan ustedes qué información tienen de Matsumoto y cómo se puede corregir. A ver, ¿quién ha agregado esta tabla? ¿Quiénes han hecho esta tabla? ¿Dónde está mi listado? ¿Quiénes han hecho, jóvenes? Cristín Requena. Cristín. ¿Quién ha hecho, jóvenes? Bueno, ustedes lo van a completar de todas maneras. Entonces, tenemos nosotros, que bueno, ya conocemos de una manera bastante rápida lo que es el método factorial, digamos cuando se suma por factores, pero hay otro método factorial un poco más antiguo que evalúa de una manera diferente. Pero eso ya es
más antigua. Entonces, hay diferentes métodos jóvenes para evaluar lo que son los requerimientos de proteína. Uno de los que más se está trabajando últimamente es el método indicador el método de la oxidación del aminoácido indicador, el IAO. ¿En qué consiste? ¿No? Que se marca un aminoácido esencial, que puede ser cualquiera de estos tres. Se marca con un isótopo estable y se van dando pues ingestas graduales de proteínas o de aminoácidos. Y cuando hay un punto de quiebre, ahí se encuentra el requerimiento. Pues, en términos generales, este método muestra, ¿no?, que los requerimientos de proteína que se han hallado el año que se han publicado para el 2007 de FAOMS-1, que se han publicado por IOM en el 2005, han sido subestimados en 30 al 50%. Una cantidad bastante grande. Y que en términos generales se acerca a lo que es Cavendish. Más o menos. Entonces, esto es ese método que en términos generales y en figura se ve así, ¿no? Entonces, en este caso se ha marcado la fenilalanina y se va dando, mi mouse está, pero... Ahí está. Entonces, se va dando la fenilalanina y se va evaluando con la ingesta del aminoácido o de la ingesta de proteína que tiene pues un aminoácido que está limitante y se va evaluando. Entonces, cuando llega a un punto de quiebre, ya se establece de una manera un plató o una meseta, entonces se dice que ya se logró lograr el balance o el requerimiento de ese aminoácido. ¿Por qué? Porque se conoce el metabolismo de este aminoácido que está marcado. Entonces se está viendo, van en paralelo, pues, ¿no?, aquel aminoácido que se está evaluando con este aminoácido en la dieta. Entonces se va evaluando y cuando se logra el balance o el equilibrio de aquel aminoácido problema, entonces ahí se logra se cruza con lo que es el aminoácido que ha sido marcado. Entonces se dice, no, aquí ya se encontró lo que es el EAR o lo que es el requerimiento. A este se le agregan 2 desviaciones estándar más y entonces tenemos lo que son las recomendaciones. Este es uno de los métodos más utilizados en los últimos años. Como les decía, con este método se ha demostrado que los requerimientos que se han hallado con los métodos anteriores son menores a los que realmente serían, ¿no? Entonces, cuando hablamos de requerimientos para niños y adolescentes, cuando se cuenta con este método, entonces es que el requerimiento de nitrógeno sería mayor cuando hay mayor actividad física. Y se ha visto eso en niños mayores de 8 años, que se ha visto que tendría mayor masa muscular y fortaleza muscular. Pero actualmente, como vamos a tener la práctica, van a ver ustedes cuando se calcula lo que son los requerimientos y recomendaciones de proteína, no se aplica, no se mide, no se toma en cuenta la actividad física. Entonces, según lo que hemos encontrado, ustedes piensan que será necesario tomar en cuenta la actividad física para estudios posteriores. Sí, profe. Probablemente lo sea, ¿no? Probablemente lo sea.
Entonces nosotros estamos viendo, jóvenes, que cada vez más la ciencia de la nutrición está evolucionando y nos va mostrando datos nuevos. Por eso decimos que en nutrición, en unas ideas que se tenga, un conocimiento que se tenga, ya no es estable, sino que siempre está cambiando. Con IOM-FNB, entonces, también se han establecido para el caso de niños y adolescentes, con el método factorial se han hecho estimaciones del nitrógeno para mantenimiento, se ha evaluado la composición corporal para evaluar el depósito de proteínas, ¿no? También se toma en cuenta el uso de la eficiencia proteica, es decir, cuánto de proteína se consume y cuánto de proteína de peso se gana. Tenemos este estudio, ¿no? Entonces, que nos dice que según Hudson y algunos colaboradores, entonces dice, acá hay, a ver, jóvenes, les he puesto en la base las referencias para que si ustedes tienen interés, que espero que lo tengan, puedan tener un tiempo y puedan leer y revisar. Entonces, estos autores hacen un estudio y calculan, ¿no?, con el balance nitrogenado, ven cómo es el EAR y el RDA. Y en el caso de niños y adolescentes, de niños de 4 a 8 años, ellos estiman y dicen, bueno, pues el EAR, ¿no?, los requerimientos con el balance nitrogenado es 0.76. El EAR con el IAO es 1.30. ¿Cuánto es 1.30 en comparación al 0.76 o en relación al 0.76, jóvenes? ¿El doble, el triple? Bueno, casi el doble. Un poco menos del doble. Casi. Un poco menos, ¿no es cierto? Pero vean ustedes cuánto entonces se estaría, ¿no?, en posibilidades, porque se requieren más y más estudios, se había subestimado con el balance nitrogenado, y que es lo que tenemos nosotros todavía como referencia que utilizamos, porque es, digamos, el informe oficial. Tenemos acá entonces 1.30. Por lo tanto, si a este 1.30 le agregamos las dos desviaciones estándares, 1.55, vean ustedes, prácticamente el 50% de lo que anteriormente se tenía. Entonces, esto es para mostrar que es con este método se halla que los requerimientos y por lo tanto las recomendaciones son mayores que con el método del balance nitrogenado. ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, pero bueno, no nos vaya a ganar tiempo. Bien. Entonces, sí, pues estamos viendo que hay bastante información, jóvenes, y que nos dice que han mejorado la situación en cuanto a análisis, en cuanto a formas de evaluar. Y nosotros estamos con expectativa, decimos, no, pues ya es tiempo que haya nuevas, FAOMS 1 diga ya, ¿no? Vamos a modificar las cantidades. Lo mismo que IOM también diga, vamos a modificar. Pero, vean ustedes, el año pasado sale este informe, casi a finales del año pasado, y sale este informe que se hizo para IOM, para la National Academy of Science. Entonces, que es la que produce las TRIS, hemos dicho, ¿no? Entonces, con este estudio, que hace un metaanálisis, el año pasado, en noviembre, sale este documento, y ¿qué nos dice, no? Yo les he puesto acá, habrá prontas modificaciones de los requerimientos de proteínas. Entonces, a ver, Vincent, ¿puede leer, por favor? Ok. Habrán prontas modificaciones de los requerimientos de proteínas. Una revisión sistemática del 2024 halló
evidencia insuficiente para concluir requerimientos diarios promedio de proteínas y aminoácidos indispensables. y aminoácidos indispensables dietarios, mucha variación de requerimiento estimado según poblaciones y métodos utilizados. Para la mayoría de las poblaciones se disponía de 1 o 2 estudios con mayor rigor metodológico sobre los requerimientos de proteínas y aminoácidos. Así es. Entonces, gracias, Vincent. Hasta el año pasado, entonces, ¿qué nos dice? Que probablemente no estamos cercanos a que haya nuevas que no haya modificaciones al informe. No por lo pronto. ¿Por qué? Porque han hecho una revisión y dicen, no, pues no hay suficiente evidencia para decir que los requerimientos, para hallar estos requerimientos diarios, porque hay diferentes informes, diferentes documentos. Y además, entre esos documentos hay variación según poblaciones, según métodos utilizados. Entonces, no se ha llegado todavía, jóvenes, miren, hasta el año pasado a conclusiones para modificar lo que tenemos del informe del 2005. Entonces, no sabemos si FAOMS 1 llega a esta misma información o tal vez saque nuevos datos, ¿no? Pero el rigor metodológico dice simplemente hay 1 o 2 estudios para la mayoría de los grupos poblacionales. Entonces, falta información y que tenga un rigor científico, metodológico, a prueba de todas dudas. ¿Qué hay sobre el efecto del bajo o alto consumo de proteínas? Bueno, entonces, hasta el momento, lo que se refiere a lo que son requerimientos y recomendaciones de proteínas, ¿está claro, jóvenes, para todos? Sí, profe. Que ahora la evidencia actual muestra que no hay suficientes datos. No hay suficientes datos, nos dice, ¿no? Entonces, a pesar que hay información que nos dice, no, está subestimado, y hay otros que nos dicen que debería haber modificaciones, pero con esta revisión sistemática nos dicen, sí, pues, pero falta todavía un rigor científico estricto que haga pues, que se modifiquen. Además, sería muy difícil que hagan solamente para un grupo etario y no para todos, ¿no? Entonces, probablemente van a ver. Debe ser por país, ¿no, profe? No necesariamente. ¿Por qué? Porque particularmente pienso que no es necesario, porque esto lo que establece FAOMS 1, me imagino que también será en base a proteínas de alto valor biológico. No se le escucha, profe. Profe, si está hablando no se le escucha. A 1 gramo de proteína por kilo de peso. Otro estudio nos muestra que para el adulto mayor sería 1.2 gramos de proteína por kilo de peso. Indica realmente que el adulto mayor necesita más proteína que un adulto joven. Pero FAOMS 1 y IOM no hace esa disquisición, simplemente adultos. Entramos adultos jóvenes y adultos mayores para la misma cantidad. Pero hay información, hay señales de que tendría que diferenciarse según se es mayor de edad, ¿no? Entonces, hay mucha información que tenemos que estar a la expectativa porque probablemente en algún momento va a salir. Y eso es lo interesante, ¿no? Que estamos a la expectativa, pues, ¿qué información habrá? Bien, entonces, ¿qué hay en relación al efecto del bajo o alto consumo de proteínas? Buscando información para este tema, ¿cuándo es, pues, hablamos de deficiencia de proteínas? Porque la mayoría de los artículos dicen
dietas bajas en proteína, ¿ya? Pero una cosa es que sea baja, por así decir, y otra cosa es que sea deficiente. Entonces, este estudio que se ha hecho en ratones con diferente cantidad o proporción de proteínas, que va desde el 12%, ¿qué es lo que... A ver, jóvenes, los estudios que se han hecho en gran parte han sido hechos en animales de experimentación, en ratones, en ratas, en cerdos. Por ejemplo, el método del IAO se ha hecho en cerdos bastante, porque dice que tenemos un metabolismo bastante cercano con ellos. No siempre se puede decir que se va a extrapolar al ser humano, en este caso de ratones, pero nos da muchas luces de cómo sería, ¿no? Los resultados, los efectos de las diferentes dietas en las personas. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, lo que es esta dieta de 3%, tenemos acá de 6, vean ustedes cómo es que va mejorando el peso corporal en relación al peso pues, inicial cuando se le da el día 0, cuando se va incrementando las proteínas, ¿no? En proporción al valor calórico total. 3%, ay, este mouse me está fallando, acá el 6%, vean ustedes, casi llega muy al mismo peso inicial, no ha ganado nada en 28 días. Con 9% un poco y con 12%, que es por lo general que nuestra dieta va casi por el 12%, 15% del valor calórico total en cuanto a proteínas se refiere. Entonces, pues vemos que hay una pérdida de peso. Algo que se ve siempre es qué pasa, ¿no? Cuando hay una dieta baja de proteínas, ¿qué pasa en el organismo? Entonces, aparte del peso bajo, han evaluado ellos lo que viene a ser cómo es que se afecta la microbiota intestinal en los ratones. Entonces, con esa microbiota, con ese análisis, han encontrado que con las dietas bajas, porque 3% es bastante baja, de proteínas, pues abundan en especies bacterianas, lo que son las productoras de ureasa. Entonces se dice que usan la urea disponible, eso afecta el equilibrio intestinal, ¿no? Entonces altera también la colonización y se dice que puede producir daño hepático. Vean ustedes. Este otro estudio nos muestra que en crías, también en ratas, ¿no? De la primera y la segunda generación de ratas con dietas deficientes en proteínas, que viene a ser el 5% del valor calórico total, que se produce ansiedad, pérdida de la serotonina estatal, aumento de dopamina, es decir, jóvenes, afecta el estado de ánimo. Todos estos cambios afectan el estado de ánimo, afectan el sueño, el apetito, la función cognitiva, ¿no? Entonces, produce neuroinflamación. Esto, cuando estaba revisando aquí para ustedes, me trajo a la memoria cuando trabajé. ¿Ahora creo que no ven? ¿Sí? ¿Pregunta? Ya. Me trajo a la memoria cuando en mi época de estudiante hemos visto nosotros algunos niñitos con kwashiorkor, más que con kwashiorkor, he visto con marasmo aquí en Lima. Cuando viajé al Cusco, ahí en el hospital pude ver a niños con kwashiorkor y niños marasmáticos. Es una pena, realmente. El niño con marasmo, que es un niñito que se caracteriza por deficiencia de energía, y lo he visto, lo he vivido, eran niños muy ansiosos, gritaban, lloraban sin lágrimas, ¿no? Y se esperaban por la comida, querían comer y comer las pobres criaturas. Los niños con kwashiorkor,
que son esto que está aquí, que es una forma grave de desnutrición por deficiencia grave de proteínas. También se dice que está involucrado el selenio y otros nutrientes, por supuesto, porque los alimentos no solamente tienen proteínas, sino que tienen otros nutrientes. Entonces, esto recuerdo mucho a un niñito como a Shortcore, y su camita estaba al lado de la ventana. Entonces este niñito miraba la ventana, no lo miraba a nosotros, al personal, no lo miraba, sino que miraba la ventana. Y cuando vino, su mamá lo vio pues aparentemente gordito, ¿no? Porque este niñito viene con edema. Entonces el edema los hincha, pues su carita, sus manos, sus piernas. Entonces la mamá... al niñito lo ubicaron en su pueblo y lo trajeron al hospital regional. Y la mamá decía, pero cuando regresó, decía, pero ¿qué le han hecho a mi hijito? Porque se me ha adelgazado, yo lo traje gordito. Y es que había fundido edemas. Pero antes de que funda edemas, era un niñito que no quería comer. Se le ofrecía la comida y cerraba su boquita. Y decía, pero qué raro si es un niño desnutrido. Y esto revisando aquí dije, con razón, pues porque esto les cambia, dice, el apetito, hace que no sientan esa ganas de comer, el sueño. Entonces, ese pequeñito se les fue dando poco a poco la comida, fue aceptando de a pocos, pero fue muy triste ver a esta criatura, ¿no? Y evidentemente decimos pues que si tiene neuroinflamación, entonces va a tener problemas también de función cognitiva. Y muchas veces este tipo de criaturas regresan a su hogar donde sigue habiendo deficiencia, ¿no? ¿Sí? Profesor, una consulta, ¿y ahí entraría también el marasmo? El marasmo no, el marasmo es el marasmo es un niño que tiene deficiencia en energía. Son niños adelgazados. Los niños marasmáticos, lo he visto, el ejercicio profesional me ha permitido ver en el hospital, son niños bien flaquitos, son calavéricos, arrugaditos, pero lloran y lloran y quieren comer y comer. Entonces a esos niñitos hay que darle la comida en poca cantidad, para que poco a poco pues puedan recuperarse, porque tengamos en cuenta que cuando es un niño marasmático, sus microbiosidades intestinales pues están venidas a menos. Si uno le da la cantidad que quieren ver, los chiquitos se vienen en diarrea. Amén de otras, digamos, compuestos que se le dan, ¿no? Zinc, en fin. Pero se dice también que no se sabe muy bien realmente por qué un niño le da más marasmo y otro niño desarrolla kwashiorkor. Si bien se dice que los niños kwashiorkor son niños con deficiencia en proteínas, pero que siguen consumiendo digamos, otros alimentos, en términos generales los marasmáticos también. Específicamente qué hace que uno tenga algún problema y el otro es algo que también se está en estudio, ¿no? ¿Sí? ¿Le respondí? Sí, profesora, gracias. A usted, gracias. Entonces, le decíamos que estos niños con kwashiorkor tienen edema. ¿Por qué tienen edema? Porque tienen pues poca cantidad de proteínas, tienen poca cantidad de albúmina. Entonces, el agua pues no sale de la célula, ¿no? Y tienen hepatomegalia. Y vemos pues que es por todo lo anterior que hemos visto, ¿no? Entonces, acá nos indica también pues que por eso es que tienen problemas de hígado. Se afecta el crecimiento, el desarrollo y aumentan su riesgo de infección y de muerte. Entonces, es evidente que tenemos que proteger a nuestros niños. Se ha visto también que cuando una dieta baja en proteínas, entonces el intestino, el estómago, el cerebro lo perciben, por así decir, entonces aumenta la ingesta de alimentos. Hay poca cantidad de proteínas, pero
al aumentar la ingesta de alimentos, aumentan grasas, aumentan carbohidratos, tratando de cubrir también más proteína. Pero sabemos nosotros que también se tiene el problema de que se dice que hay una mayor termogénesis muscular y también en el tejido pardo, graso pardo. Y hay un mayor gasto de energía. Hay unos cambios entonces metabólicos muy serios cuando se dan unas dietas muy bajas en proteínas. Entonces, acá se dice que en términos generales normalmente debe haber un equilibrio entre la ingesta y la excreción. Hablando, por supuesto, de adultos, y se espera que en el caso de niños y en síntesis tisular, pues no sea que no haya equilibrio, sino que sea un balance positivo, ¿no? Pero si disminuye la ingesta, ay, Dios mío, no ayuda mi mouse. Bueno, si disminuye la ingesta, el organismo entonces dice que se adapta al organismo, ¿no? Algunos autores dicen, no, pero ¿cómo se puede hablar de adaptación? No, eso es algo que no es apropiado. Sin embargo, por términos, digamos, de comprensión, se dice que se adapta. Hay una retención que está más eficiente, hay una conservación más eficiente de los aminoácidos, principalmente los indispensables o esenciales, y se procura pues que haya una degradación endógena disminuida. El organismo trata de ahorrar esa proteína y eso se llama pues acomodo, ¿no? O adaptación patológica. Afecta la masa celular corporal y aspectos fisiológicos. Entonces los que padecen de malnutrición energética proteica demuestran esa acomodación o ese acomodo. ¿A expensas de qué? De la atrofia muscular. Es un niñito porque ya casi músculo no tiene, es muy poco, y a una tasa metabólica disminuida. Entonces nos dicen, si pasa todo esto, de alguna forma se puede decir acomodo porque el cuerpo trata de sobrevivir, pero se dice que es muy importante proteger a los riñones. ¿Cuánto de proteína tiene una dieta baja de proteínas, jóvenes? Baja. Aquí estamos hablando de dieta baja, dietas deficientes. ¿Cuánto será una dieta baja en proteínas? 5 por kilogramo de peso. Este 5%. Más o menos, ¿no? 0.5. Ah, yo me había asustado, decía 5 gramos por kilogramo de peso. 0.5. No, medio gramito. Sí, No, profe, 5% valor calórico total. Sin embargo, estas son dietas muy bajas, pero cuando hemos hablado jóvenes, ¿dónde estamos acá? Acá. Entonces, ¿eso por qué? Porque quiero que nos quede claro aquí. Cuando nosotros hablamos de dietas y vemos en la literatura y dicen, no, la dieta de tal grupo que se ha estudiado es deficiente en proteínas. Tanto es normal, hay consumo excesivo de proteínas. Hay que tener mucho cuidado, porque el RDA es 2 desviaciones estándar más, pero hay una amplitud de posibilidades. Hablando del adulto. Acá, en los niños y adolescentes, acá entonces tenemos 0.71 hasta 0.85, por así decirlo. 0.80, ¿qué será? ¿Normal? ¿Bajo? ¿Cómo lo ven? ¿Cuál, profe? 0.8. ¿Cuál será? ¿Bajo? Normal. Normal. ¿Por qué? Porque el AR es la cantidad mínima que tiene que consumir. El RDA, desde 0.71 hasta 0.85, inclusive un poco más, está dentro de la normalidad. Entonces no puedo decir. Dígame. Es el 77.5 de la población, 77.5%.
77.5, ¿qué sería eso? No, dígame. No. No, de esa población necesita ese requerimiento, el RDA, ¿no? Claro, lo que tiene que cubrir es el RDA, pero el RDA es esta cantidad. Esto es, digamos, la cantidad normal, lo que se espera que todos consumamos, ¿sí? Pero la cantidad mínima es el EAR, 0.71. Desde esa cantidad mínima hasta el RDA, que son 2 desviaciones estándar más y un poco más, es lo normal, por así decir. Ahora que procuremos estar alrededor de 0.85 sería estupendo. Pero no puedo decir, como en algunos estudios dicen, no, si está en 0.8 ya es deficiente, porque es el 90% de las recomendaciones ya es deficiente. No es así. Hay una amplitud grande de un consumo normal, por así decir. Si está menos de 0.71, sí, pues ahí sí hay deficiencia. ¿Por qué? Porque no está cubriendo la cantidad mínima de proteínas. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, profe. Ahora, en el caso de proteínas no hay upper limit, es decir, no tenemos un límite máximo de consumo. Pero eso no significa también que vamos a comer cualquier cantidad, ¿no? Ahora, en términos generales, difícilmente consumimos más proteína de la que la dieta habitual no, por lo general no llega a cubrir cantidades altas, al menos en nuestro medio. Bien. Profe, los que hacen dieta keto siguen. ¿Cómo dice? Los que hacen dieta keto sí cubren, sí consumen mucha proteína. Ay, Dios santo. Dieta cetogénica, los que hacen dieta cetogénica. Eso es otra cosa. Sí, así le llaman popularmente. Eso es otra cosa. Son las dietas cetogénicas, que son básicamente en dietas con alta cantidad de proteínas y grasas, entonces que no tiene un consumo notorio de carbohidratos. Pero esas son dietas que son temporales y que deben ser manejadas con mucho cuidado. No se puede consumir así nomás. Por eso hay nutricionistas clínicos que se encargan probablemente de dar estas dietas con la intención muchas veces de lograr reducción de peso. Pero no se puede consumir de una manera indiscriminada, sino que tiene que prepararse, y para eso los profesionales que deseen trabajar dando dietas para reducción de peso también tienen que prepararse, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con el tema del metabolismo de las personas. No todos reaccionamos bien, ¿no? Igual, ¿no? Ahora, entonces, dietas altas en proteínas. Sí, pues es posible, ¿no? Ahora, dietas altas en proteína pueden ser más efectivas para promover una pérdida de grasa corporal. ¿Por qué promoverían la pérdida de grasa corporal? Por su ETA, profe, por su ETA es más alto. Claro, es más alto, ¿no es cierto? Tienen su metabolismo nos cuesta más energía. Entonces, Saciedad también. Exacto, entonces tienden a producir más saciedad. Mejoran el control glicémico y lipídico, nos dice, porque preservan la masa muscular, mejoran el metabolismo de carbohidratos y a través de la vía de la insulina, lo dice, ¿no? Ahí está. Entonces reducen también el riesgo de recuperar el peso perdido. Pero como les digo, tenemos que tener precaución para consumir dietas altas en proteína, porque puede haber posible riesgo de sobrecarga renal. Los riñones son unos órganos que tenemos que cuidar muchísimo. Nosotros hemos visto personas que están sometidas a diálisis y es muy triste, ¿no? En individuos con enfermedad renal preexistente. Entonces, no se puede dar así nomás a cualquiera dietas altas en proteínas.
Ahora, en adultos sanos, bueno, pues no se reportan, ¿no?, efectos significativos a mediano plazo, pero pienso que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tienen ustedes acá un artículo también de este año, de 2025. Les decía a ustedes, jóvenes, entonces, que no se han establecido upper limits para proteínas. No hay. No es como para el caso que se ha visto en el caso de... no, vamos a ver recién cuando se hablan las tablas en cuanto a micronutrientes. Vamos a ver ahí sobre el término de upper limits. En la cantidad máxima tolerable. A partir de esa cantidad vas a tener probablemente problemas. No se ha establecido. Pero creo que no es tan estricto como las recomendaciones de azúcar y de grasas, ¿no? Sobre todo azúcares. ¿Estricto en qué? En cuanto a cantidades, ¿no? No, pues no. No, porque justamente no se han establecido el upper limit. No hay cantidades máximas tolerables. Si no se dice, mira, puede ser hasta tanto por ciento nomás, no hay esa información. Por eso es que a veces los deportistas consumen cantidades bastante altas de proteínas. Pero eso. ¿No? Diga. Pero exceso de proteínas también incrementan la carga renal ácida. Por supuesto, por eso es un daño, es dañino. Los que hacen, por ejemplo, nutrición deportiva, que también hay especialistas en nutricionistas, tendrán todo eso en cuenta, ¿no? Porque se tiene que dar una dieta que sea apropiada. Ahora, en términos generales, jóvenes, las dietas altas en proteínas como tal, no es que se suelen dar a los deportistas, sino que lo que aumenta es la energía total. Y en esa energía total, la distribución de proteínas es normal. Va, creo que un 15% del valor calórico total que aumenta. Entonces, proporcionalmente es a la energía. Sí, no es que aumenta la proteína per se, sino que es parte de la distribución energética total que va a recibir un deportista. ¿Me dejo entender? Sí, profe. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. No es que aumento de proteína, no. Como aumento de energía, aumentan pues las proteínas. Porque se aumenta, porque es parte de la distribución energética total. Bien, entonces en cuanto a las fuentes alimentarias, jóvenes, a ver, ¿estos qué son? Proteínas de alta calidad. de alta calidad, ¿no es cierto? Proteínas de alto valor biológico. Entonces, estas proteínas de alto valor biológico, por lo general, son proteínas de origen animal. ¿De acuerdo? Son proteínas que tienen los aminoácidos indispensables, están con proteínas completas. Estas proteínas de alimentos de origen vegetal se llaman proteínas incompletas, ¿sí? Entonces son alimentos que tienen proteínas incompletas, alimentos que tienen proteínas completas. Escucho algunas veces y dicen, no estoy de acuerdo, pero eso dependerá de quién lo use, ¿no? Dicen, en tu plato tiene que haber tu proteína, tu carbohidrato. ¿Cómo es que mi proteína? Tiene que haber un alimento fuente de proteína. La proteína son moléculas, macromoléculas complejas. El alimento es otra cosa. Entonces, creo que tenemos que utilizar los términos apropiados. Profe, la chía también tiene todos los aminoácidos esenciales. Tiene aminoácidos esenciales, pero ¿qué le falla? La digestibilidad, como vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces tenemos nosotros aquí cereales, oleaginosas, en fin, ¿no? Entonces son proteínas incompletas. Cuando se mezcla, se puede lograr que
tengan proteínas completas porque se combinan, se complementan, ¿ya? Bueno, entonces a lo que usted iba, sobre calidad nutricional de proteínas. Ya está muy bien. Entonces, hemos visto en las primeras diapositivas que era importante ajustar la fuente dietaria por la calidad de la proteína, porque sí, consumimos en la práctica, por ejemplo, que tuvimos de las tablas de macronutrientes. En la última pregunta, me parece, ahí vimos que el último documento que está en la referencia bibliográfica, pudimos observar que el mismo organización que es el IOM o la ENAP, nos dice, sí, pues, ¿no? Cuando han hecho los últimos, para el año pasado han hecho su informe, creo el anteaño pasado, su informe dice, sí, a ver, tenemos que el rango adecuado de macronutrientes, todo ese rango se sigue manteniendo desde el año 2005, pero no están muy de acuerdo ellos en seguirlo, defender ese rango adecuado de macronutrientes porque mencionan que todavía faltan estudios, pero ellos mismos lo han dado. Y que dicen que, bueno, tanto el caso de grasa sería hasta el 30%, ¿no? Pero que faltan más estudios para establecer esa amplitud, ese rango de los macronutrientes dentro de la dieta. Y que inclusive no solamente es la cantidad, sino que es muy importante la calidad. Y eso les he puesto ahí qué página van a ver y qué van a revisar. Me imagino que, y eso hemos visto el otro día, y cuando vimos el tema de las tablas, y se unieron al grupo unos cuantos, no participaron todos, ¿no? Bueno, no era obligatoria, pero ahí lo vimos. Bien, entonces decimos, sí, pues para la calidad de la proteína, jóvenes, sí es importante la cantidad, cuánto se consume, la densidad, ¿no? Es decir, cuál es la concentración de la proteína en la dieta. Eso es densidad, concentración. Es una parte, y lo que mencionaba es, digamos, la proporción que debe consumirse en la dieta. Sí, pues, pero también es importante la calidad. En la calidad hay dos aspectos que hay que ver, lo que es la digestibilidad y lo que es el score aminoácido. Acá me faltó una flechita, lapsus profesorus. Entonces la calidad, jóvenes, depende de dos cosas, de la digestibilidad de la proteína y del score aminoácido. Cuando uno de ustedes me dice, sí, pues ¿cuál me dijo? La chía tiene todos los aminoácidos. Eso se llama score aminoácido. De manera química está completo, por así decir. La quinoa está completa, pero su digestibilidad es menor. ¿Por qué? Porque tiene fibra. Tiene fibra. Entonces, la digestibilidad es buena, es más del 95% en proteínas de alimentos de origen animal, en el gluten de trigo, vean ustedes, sí, pues, pero es pobre en un aminoácido, pero su digestibilidad es buena. ¿Por qué? Porque no tiene fibra. Harina de trigo flor, el aislado de la proteína de soya. Cuando son proteínas aisladas y proteínas de origen animal, su digestibilidad, es decir, la posibilidad de que un organismo absorba la proteína es alta. ¿Hasta ahí está muy bien, jóvenes? Creo que lo vamos a aclarar un poquito. Sí, profe. Muy bien. Ya, acá vamos a aclarar. Entonces, la digestibilidad, jóvenes, es la valoración biológica, valoración que se hace de la proteína en un organismo vivo.
Esta valoración biológica se ha trabajado en ratas, en cerdos, en humanos. Entonces, esta digestibilidad que la valoración biológica, es decir, cuánto de lo que se ingiere se absorbe, hay aparente y hay verdadera. ¿Cuándo es aparente? Cuando no se toma en cuenta el nitrógeno que es producido por la flora, por ejemplo. Me explico, jóvenes. La digestibilidad entonces sería el nitrógeno ingerido menos el nitrógeno excretado. Pero cuando hay un nitrógeno que se excreta, a ver, si se consume, por decir, 10 gramos de proteína y se elimina 7 gramos de proteína, ¿qué pasó con esos 7 gramos? ¿Proviene de esos 10 gramos de proteína que se han ingerido? No necesariamente. Cuando se habla de aparentes, sí, pues son 10 gramos, por decir menos 7, son 3 gramos que se absorben. Esos 7 gramos son que se eliminan de esos 10 gramos de proteína que no se han ingerido. Pero no es así. En esos 7 gramos también vamos a encontrar restos de proteína o de nitrógeno de las enzimas digestivas, de los jugos digestivos, de toda la parte de la mucosa intestinal, de la flora bacteriana. Entonces, ese nitrógeno se está considerando en esa excreción. Hay que eliminar ese nitrógeno endógeno para quedarnos solamente con aquella proteína excretada de aquella proteína que se ha consumido. ¿Me estoy dejando entender, jóvenes? Sí, profe. Gracias. A ver, no sé si los demás jóvenes están o no están, porque no los escucho. Sí estamos, profe, estamos todos. ¿Están presentes? Espero que sí. Si no, me dejo entender, jóvenes me preguntan, profesora, no lo entiendo. ¿Qué hablará usted? De acuerdo, jóvenes. Entonces, la digestividad aparente es aquella que considera aquel nitrógeno que ha sido excretado, pero que incluye al nitrógeno de pérdidas endógenas. No incluye solamente a la proteína ingerida. ¿Está bien? La verdadera resta, disminuye ese nitrógeno endógeno. Entonces decimos, no, pues esta proteína verdadera, perdón, esta digestividad verdadera es realmente aquella que el nitrógeno que no se ha absorbido de la proteína ingerida. Entonces es una valoración biológica. El cómputo aminoacídico es la valoración química. Eso, las tablas ya nos indican cuánto de tal aminoácido tiene tal alimento, cuánto de lisina, cuánto de metionina, ya se sabe, por así decir, ya se han hecho esos cálculos. Entonces, ¿qué se hace? Se compara cada cantidad de cada aminoácido esencial con la proteína patrón establecida por FAO. Entonces, FAO tiene una proteína patrón, que es aquella proteína que vienen a ser los requerimientos del preescolar, que lo vamos a ver en un ratito, ¿sí? No los quiero confundir. Pero viene a ser la cantidad de cada aminoácido en el alimento problema, que se compara con esta proteína patrón, que es la que se supone que es la que deberíamos consumir todos, ¿sí? Entonces tienen una diversidad de usos para lo que son validar alimentos, propuestas de productos de alimentación complementaria, en fin. Bueno, entonces hemos mencionado anteriormente de patrones. Aquí decimos proteína patrón, establecida por FAO o por IOM. Bueno, ahí. Entonces, hay proteínas patrones. Es una proteína patrón, jóvenes.
Estas proteínas patrón de score aminoácido para infantes, preescolares y adultos se han establecido de estos aminoácidos indispensables o aminoácidos esenciales, ¿de acuerdo? Entonces, de cada aminoácido indispensable o esencial, se han estimado cuánto es que son necesarios para infantes, para preescolares, para adultos. Hay también para adolescentes, es decir, para diferentes grupos etarios. Pero en este caso, jóvenes, tenemos acá para infantes. A ver, si comparamos acá, siempre las unidades, siempre vamos a comparar unidades con unidades. Miligramos por, mouse, miligramos por gramo de proteína, miligramos por gramo de proteína, miligramos de gramo por proteína. A ver, pensando solamente en histidina. ¿Cómo ven ustedes los valores de histidina entre los diferentes grupos? A ver, Angie García, ¿cómo ve usted eso? Angie García. ¿Está Angie García? A ver, por si acaso se graba la asistencia de todos ustedes, ¿no? Cristín Requena, ¿cómo ve usted eso? ¿Tampoco está? Romina Chaca. Romina Chaca no está. Angie García no está. Dice aquí que sí está. Cristín Requena no está. Elian Laurent. Está Alejandra Espinosa, Lina, Ana, Angelina, Ariana, Camila, Carla, Carolina, Dominic, Esteban, en fin. Cristina, su micrófono no le funciona. Escriba entonces, por favor. A ver, escriba en el chat. La próxima pregunta la va a responder Giancarlo. Y la siguiente pregunta, Jennifer. A ver. Giancarlo. Jennifer. Chirela después, Chirela. No, no puede ser, estoy hablando solita, pues no puede ser. Maricielo después. Y luego Máximo. A ver, muy bien. A ver. Ya, pero Cristina. Con preescolares y con adultos, metionina. Giancarlo, por favor, quiero que compare. Ah, no, aquí no está. En el siguiente va a comparar. ¿Cómo ve? ¿Dónde hay más cantidad? Sí. Jóvenes, ¿qué les he dicho? Van a comparar las mismas unidades, miligramos por gramo de proteína, miligramos por gramo de proteína y miligramos por gramo de proteína. Compare este de aquí con este de aquí y con este de aquí.
de 38, ¿no es cierto? Y acá 25 y aquí 23. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa han dicho estas organizaciones? En términos generales vamos a usar un solo patrón. ¿Ok? Después, para el caso del día, hemos usado varios, pero vamos a ver en este caso. Un solo patrón, que es el del preescolar. Bueno, ¿por qué usamos entonces el del preescolar? Porque no vamos a querer nosotros que la alimentación, que la comida, que la fuente proteica se asemeje pues a la de la leche materna, ¿no? En infantes se refiere a leche materna. Y no, pues leche materna es un alimento único, extraordinario. Nuestra dieta no tiene por qué asemejarse a ello, ¿sí? Ay, mi mouse está horroroso. Ahora, si acá tenemos 25 y acá es 23, para el adulto no nos conviene considerar solamente adulto, porque entonces los preescolares y los otros grupos etarios estarían perjudicándose. Así que mejor entonces tomemos el de los preescolares, ¿de acuerdo? Entonces, el patrón propuesto para score aminoacídico es el de los preescolares. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, decíamos entonces que no solamente ese es uno, sino que hay por diferentes grupos de edad, pero en términos generales se escoge el del preescolar. Entonces, como ven ustedes en términos comparativos, ¿cómo ven en relación a menor edad? ¿Cómo es, digamos, la cantidad de los patrones de aminoácidos en los diferentes grupos, en los otros grupos? ¿Cómo es? ¿Mayor, menor, igual? Jennifer, ¿cómo ve usted eso? Buenas noches, profesora. Buenas noches. En ¿Cómo el es? caso de la isoleucina va de mayor a menor. Claro, a menor edad los requerimientos van a ser mayores y eso es lógico, ¿no es cierto? Es mayor. Muy bien. Bien, entonces tenemos este contenido de aminoácidos indispensables en proteínas de algunos alimentos. A ver. Girela, a ver, nosotros tenemos... Profesora. Muy bien, gracias. Acá tenemos los perfiles. Cuando tenemos esto aquí, esta canción dice los perfiles de aminoácidos indispensables. Entonces, el perfil de la leche y del huevo, pues son perfiles altos, ¿no? Compare, por favor, Irela, a la harina de trigo completo con el huevo, que es digamos, una proteína de la mejor. Profesora, en caso ahí de la harina y el huevo, o sea, el huevo tiene más contenido de aminoácidos en proteínas. Ya. O sea, no oriento la diferencia en histonina, pero en los demás sí se ve una gran diferencia, por lo menos de 10 en 20, hasta Muy 30 bien. por la valina, que de 43 a 72. Muy bien. ¿Cuál de estos aminoácidos está en menor cantidad que en el huevo? A ver, Mirela, revise eso y Maricielo compare el frijol con el huevo. ¿Qué aminoácido está en menor cantidad? La trionina, porque tiene 11 en harina y en huevo tiene 16. ¿La treonina? Sí, tiene 11 y en huevo 16. Luego sería Este es el triptófano. el triptófano. Ya, 11 con 16. Ujú. Ya, ¿seguro? Y luego el segundo la histonina, porque es 22 y 24. 22 y 24. ¿Sí, seguro? Dicen aquí, por así decir, en 2 puntos, por decir. Acá de 11 a 16 es 5 puntos. ¿No habrá otra que se diferencie en mayor cantidad? Que se diferencia en mayor cantidad es la valina, que es 43, 72. Ya, muy bien. Y la lisina, 26 y 70. Muy bien, ¿sí? Entonces, entre 26, ay Dios mío,
Voy a tirar mi mouse que no me ayuda. Ay, señor, no puedo. Acá. Entre 26 y 70. Hay 70, ajá. Y entre, ¿qué me dijo? Valina. Entre 43 y 72, ¿dónde hay más diferencia? En la lisina. Lisina. Ujú. Lisina. Jóvenes, lisina. El aminoácido que se encuentra en menor cantidad en los cereales es la lisina. No quita que haya otros aminoácidos y según el alimento que esté en menor cantidad. ¿De acuerdo? De ahí vamos viendo ya que este es un aminoácido limitante. El aminoácido limitante es aquel que está en menor cantidad que un patrón, por así decir. Y según haya mayor diferencia, se clasifica en primer limitante, segundo limitante, tercer limitante. Usted ha identificado entonces que el primer limitante sería la lisina. Y por ahí encontró otro segundo limitante. Gracias. Maricielo, en el caso del frijol. Sí, buenas noches, profesora. Buenas noches. Bien, comparando el frijol oscuro con el huevo, la metionina más cisteína es en el frijol oscuro la que tiene menor aminoácidos a comparación del huevo que tiene 56. Y segundo estaría la valina con 46 en el frijol oscuro y 72 en el huevo. Muy bien, entonces tenemos un primer aminoácido limitante en las leguminosas, ¿de acuerdo? En comparación a una proteína patrón como el huevo. Entonces, en términos generales, jóvenes, los cereales, llámese arroz. ¿Cuáles son los cereales, jóvenes? A ver. Mencionen. La avena. El trigo, el arroz, el maíz. Maíz, por ejemplo. Entonces, ellos en términos generales son deficientes en lisina, ¿de acuerdo? Amén, que es posible que haya otros aminoácidos también limitantes. Las menestras, ¿cuáles son las menestras, jóvenes? Los frijoles. Frijoles, ¿cuál más? Lentejas. Garbanzos. Payares, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esos son, por lo general, deficientes en metionina. Por eso es que se dice, jóvenes, cuando se combinan cereales con menestras, la calidad mejora, ¿sí? Van a ver ustedes en la parte de práctica, que más ratito, espero que haya tiempo para mostrarles. Hay un método que es el PER, que lo van a revisar ustedes. Es el de relación de eficiencia proteica. Este método fue uno de los primeros, de los pioneros para evaluar lo que es calidad proteica. Entonces se evaluaba en animales, en ratas, ¿no? Con este método se ha demostrado que cuando se combina cereal con menestra, que es parte de la alimentación habitual en Brasil, porque estos estudios fueron inicialmente realizados en Brasil, donde son alimentos pues, de consumo popular, mostraron que se lograba un buen crecimiento en los animalitos cuando se daba en la proporción de 2:1. Entonces no es servir por servir, ¿no? Sino que hay proporción también en el servido para lograr una buena calidad de proteínas. ¿Hasta aquí estamos claros, jóvenes? Sí, profesora, buena. Muy bien. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de aminoácidos, ya hemos visto ya aminoácidos limitantes, ¿no es cierto? ¿Cuál era el aminoácido limitante aquí? En el caso del trigo. Lisina. Lisina. Muy bien. En el caso del frijol, el primer aminoácido limitante, la metionina. Entonces, esos son los aminoácidos limitantes, son aquellos que se encuentran en menor proporción en relación al patrón de aminoácidos.
Ya lo hemos visto, ustedes ya lo han identificado. ¿Cuál es el problema? Que disminuye la utilización de la proteína en general. Terrible, ¿no? Entonces, va a determinar el valor nutricional del nitrógeno total o de la proteína total de la dieta. Es por eso tan importante identificar el aminoácido limitante y procurar hacer buenas combinaciones de alimentos. Este ya lo hemos visto, primer limitante, segundo limitante. Entonces, la calidad proteica se evalúa a través de diferentes métodos que se analizarán en la clase de práctica. Gracias por su atención, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo Todo claro, claro. profesora, muchas Todo gracias. claro. Muy bien, Todo gracias. claro. No, claro. Todo claro. Me levantan el ánimo. Todo claro, doctora. Gracias. A ver, quiero explicarles. Uy, se cerró. Chao. Quiero, por favor, jóvenes, explicarles la guía de práctica. A ver. No, están observando, ¿no, jóvenes? Ya. Entonces, acá tenemos nosotros la guía de práctica para el día de mañana. Entonces, le voy a hacer llegar esto a Aníbal, por favor, para que tengan en cuenta esto, esta guía. Hubo unos cambios, no sé qué pasó acá, hubo una confusión de la profesora. Bien, entonces tenemos algunos objetivos cognitivos, procedimentales y actitudinales. Hay una lectura en introducción que se espera que eso se lea en la clase, porque la introducción nos da información que aclara, que reafirma los conocimientos y que son necesarios, que el profesor que hace esa guía considera necesarios, ¿de acuerdo? Entonces espero que lo lean. Hay preguntas de autoaprendizaje, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es importante evaluar la calidad de la proteína dietaria? Hay en la figura 1 del artículo de Moham y Lim. Entonces, ustedes se van al artículo 7, acá. Entonces, ustedes entran, ¿no? Y ustedes van a encontrar aquí el artículo y van a revisar. ¿De acuerdo? Entonces, hay una figura, me parece que lo estoy viendo acá, que analicen por qué es importante el tema de la calidad de la dieta. Acá tenemos la proteína bruta, por así decir, consumida. Acá está el RDA. ¡Qué estupendo! Se cubre el RDA. Pero cuando se evalúa la calidad, es otra cosa. Eso quiero que ustedes que lo revisen, ¿de acuerdo? Acá estamos, jóvenes. Acá hay varios métodos en qué consiste el PER, el PDCAS y el DIAS, en qué consiste. Y les he puesto todavía en qué artículos ustedes lo van a encontrar. Está en el 6 y está en el artículo 7. Entonces, vienen al 6. Por ejemplo, entonces van a encontrar ustedes los métodos, ¿de acuerdo? Acá hay algo del PER, algo del PDCAS, algo del DIAS. Entonces quiero que lo comprendan. Ya hemos visto ahora, pero es, digamos, recalcar un poco, reafirmar estos métodos. ¿De acuerdo, jóvenes? Y así están todas las preguntas y les he puesto dónde está la fuente. Acá les he puesto, elaboren un cuadro comparativo del PDCAS y del DIAS. Un cuadro comparativo. Por supuesto, si yo comparo en la primera columna, irá qué cosa comparo. En la segunda irá el dato del PDCAS, en la tercera irá el caso del DIAS. Y veré en qué se diferencia, ¿no? ¿Qué sé yo? Por decir, número de estudios, por decir grupo estudiado, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar de diferencias? Y
Acá está en el artículo 7, por ejemplo, dice, ¿y por qué se manifiesta que el DIAS es el actual método más preciso para evaluar calidad proteica para humanos? ¿Por qué? ¿No? ¿Y qué se necesita para que sea el mejor? Ya. ¿Y qué está para que sea el mejor método? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque debe tener sus limitaciones. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué necesita para que sea el mejor? ¿Qué significa cómputo aminoacídico? Ya lo hemos visto. ¿Por qué es importante calcular la digestibilidad de los alimentos? ¿Y por qué tiene que ser la ILEA? ¿No? El IAU utiliza la ILEA. Y hay ejercicios de aplicación jóvenes, como es el cálculo de recomendaciones dietarias de proteínas para los miembros de una familia. Les doy acá los datos de la familia Rodríguez. Acá está el señor Rodríguez, su edad, su peso, su talla, su peso, la señora, su talla, su peso. La señora está gestando. Si está gestando en estado fisiológico, ¿era ella o no? ¿Cuándo hemos dicho, jóvenes, que hablamos de estado fisiológico? En gestantes o madres que están dando de lactar. Por supuesto, entonces aquí tiene que estar por gestante, no va a haber estado fisiológico del señor Rodríguez, no va a haber estado fisiológico de los niños, y no solamente será de la señora gestante. Y aquí van a colocar ustedes la cantidad que ustedes van a encontrar, ¿no? Y acá está en qué tabla están los datos, en fin. Y según lo revisado en teoría, ¿qué resultados se acercarían a la información más actual que tenemos? Aunque no lo han cambiado, no hay referencias institucionales fehacientes, pero sí, pues la tendencia de las revisiones, de los artículos que salen nos muestran, nos dan cierta noción, ¿no? Acá ya van a ver el de ustedes. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando uno calcula, pienso yo, de uno, entonces cuando más se acuerda. Y voy a utilizar de mis compañeros de grupo. Ustedes, la mayoría son 5 o 6, entonces van a colocar de los 6. Entonces aquí está su nombre, de quién va a ser, el sexo, su edad, su peso, estado fisiológico. Espero que no haya ninguna señorita que esté gestando, que esté dando de mamá, pero puede ser. Y van a colocar el EAR en total, gramos por día, no estoy poniendo gramos por kilogramo por día, sino gramos por día. El RDA, gramos por día, ¿ya? Acá también, entonces, dietarias proteínas del grupo de estudiantes de nutrición, cada uno va a colocar sus referencias. Ay, Dios mío, que he puesto la misma, creo. Allá. Acá estamos calculando el EAR y el RDA, porque quiero que ustedes diferencien las cantidades, ¿sí? Y además de eso quería, ¿por qué es diferente? Nos puede parecer redundante, pero es necesario, pienso yo. Y acá van a colocar prácticamente lo mismo, pero ya van a ser de las recomendaciones. Acá era EAR más recomendaciones. Prácticamente esto de aquí va a venir ya por acá. Pero van a calcular ustedes entonces según FAOMS 1, IOM-FNB y según CABENDES. Entonces van a calcular aquí para que vean ustedes la diferencia. En la segunda parte viene el cálculo de la calidad de la proteína dietaria. Entonces aquí ya les estoy indicando cómo va a ser. Aquí está el patrón de aminoácidos del preescolar. Nos hemos dicho que ese es el patrón para todos. Bien, entonces acá va a colocar los valores del arroz. ¿Dónde está eso, profesora? No lo encuentro. Si está acá. Acá está, por ejemplo, de todos los aminoácidos, ¿no? De los alimentos. Entonces, ¿dónde está arroz? Ah, está por acá. Entonces, esto que está aquí, simplemente lo transcriben. Es transcribir. Y ponerlo aquí. Entonces luego dividen este valor en 3 y acá va a encontrar el cómputo aminoácido. Va a ver en qué es deficiente el arroz. ¿En qué esperan que sea deficiente el arroz, jóvenes? O tengan el aminoácido limitante. ¿Será lisina, metionina, treonina, triptófano? Metionina. ¿Arroz? En lisina. No, lisina. Lisina. ¿Las lentejas? Metionina. Metionina, ¿no? ¿El pollo?
El pollo es alimento de origen animal. ¿Qué será limitante? Y ninguno, pues, es completo. Entonces, vamos a ver, no capaz, no sé, pero vamos a ver. Y luego acá tenemos el días de diferentes alimentos. A ver, hay forma de calcular el días, eso está en los libros, lo pueden hacer, pero hay pocas referencias que ahora hemos encontrado un listado estupendo y eso muy bueno. Entonces, acá tienen las páginas 13 al 15 del artículo Adiadicari. En las páginas 13 al 15, vámonos entonces a ver acá Adicari. Acá está. 13, 14, 15. Ay, qué interesante. Entonces acá tenemos ya grupos de alimentos que no había, jóvenes, hasta prácticamente casi recién este artículo de Adicari. Del 2022. Entonces, ¿quién nos da toda esta referencia? Vean ustedes, acá tenemos de la carne, de la proteína, de la aislada de proteína de soya, el pistacho, en fin, acá de proteína de arroz concentrado, de sorgo, en fin, bueno, hay variedad. Entonces, ¿qué les pido acá, jóvenes? Van a registrar los datos de ir ordenándolos según especifica el cuadro 5 de esta guía. Acá tenemos entonces el cuadro 5. Acá van a colocar el grupo de alimentos, el alimento. Hemos visto que en esa tabla está sorgo, que no comemos, ¿para qué me interesa? Esta proteína creo que de arroz aislado, no lo consumimos. Entonces, ¿para qué me interesa? Van a escoger, pues, ¿no? Entonces, el grupo de alimentos, va a colocar qué alimento, cuál es su aminoácido limitante que está en esa tabla, la proteína patrón de referencia que han utilizado, la digestibilidad estandarizada y el días. Todo eso está en la tabla. Entonces, ustedes van a buscar todo eso, pero lo van a ordenar según las tablas peruanas de composición de alimentos que ya lo tienen que estar manejando. Entonces, tenemos las tablas peruanas de composición de alimentos y ahí hemos visto nosotros en el que he hecho Adicari que está, pues, no está en orden según nosotros. ¿Qué orden tenemos que tener? Acá está. Empezamos por cereales. Esta tabla ha cambiado a lo que era la tabla anterior, pero esta es la última que tenemos. Entonces, empezamos con cereales, con verduras, con frutas, con grasa de pescado. Entonces, en este orden, jóvenes van a ordenar los alimentos que tiene la tabla de Adicari. Segundo, ordenen de mayor a menor el porcentaje de digestibilidad ileal dentro de esos grupos de alimentos. Desestime los alimentos no usuales en el país. No nos interesa. ¿Para qué? Al pie de la tabla van a registrar la fuente bibliográfica. Siempre, jóvenes, acostúmbrense al pie de la tabla. ¿Qué fuente estoy utilizando? Tienen que colocar. Luego van a analizar los resultados. ¿Qué alimentos tienen mayor días? ¿Cómo se diferencian los días según grupos de alimentos? Hemos visto pues, que está cereales, que está carnes, que está pescados. ¿Cómo se diferencian los días? ¿De acuerdo? Entonces, los días es la calidad de la proteína. Tienen ustedes acá las tablas. Discusión, la plenaria, en fin. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profesor. Oh, claro, profesora. Muy bien. Bien, entonces. Profesora, disculpe. Dígame. Sí, que justo hay una pregunta en el chat que menciona si en el caso de los antinutrientes y el procesamiento térmico, estos van a afectar en la biodisponibilidad de las proteínas. Ah, claro que sí. A ver, nosotros tenemos el procesamiento térmico. El procesamiento térmico de las proteínas, ¿qué hacen? Mejoran, ¿sí o no? La digestibilidad. No es lo mismo consumirse, por decir, una carne cruda que una carne cocida, ¿sí? La carne,
la carne cruda, cocida, los cereales, todos los alimentos que son cocinados, entonces se rompen pues las proteínas de lo que son, sabemos que las proteínas son una especie de, como una madeja, ¿no? Como un ovillo. Entonces, cuando se cocina, tienden a romperse. Y ese rompimiento, esa coagulación que existe en las proteínas, contribuye mucho a su aprovechamiento, a su digestibilidad. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profesora, gracias. Muy bien. Entonces, hasta mañana. Cuídense. Mañana, profesora. Hasta mañana, doctora. Hasta Cuídese. mañana. Gracias. Gracias. Mañana, Profesora. Mañana. Le voy a hacer llegar la guía a Aníbal, por favor, ahora, ¿sí? Gracias. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias a los profesores también que nos han acompañado. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.